En Roma, el arte no era solamente decoración, sino una herramienta de poder y control. Los emperadores utilizaban esculturas, edificios y monumentos para demostrar autoridad y grandeza frente al pueblo y los territorios conquistados. A diferencia de los griegos, que buscaban la perfección del cuerpo humano, los romanos se enfocaban más en representar el logro humano, el poder político y la gloria personal. Además, las familias ricas decoraban sus casas con esculturas, pinturas y objetos valiosos como símbolo de prestigio social y riqueza. Las construcciones romanas se dividían en tres grandes grupos. Primero, las edificaciones defensivas, como murallas y torres, cuya función era proteger la ciudad de ataques enemigos. Segundo, las edificaciones religiosas, como templos y tumbas monumentales, destinadas a honrar a los dioses y personajes importantes. Y tercero, las edificaciones utilitarias, que beneficiaban a toda la población, como plazas, termas, estadios, circos y acueductos. Marco Vitruvio Polión fue uno de los arquitectos más importantes de la antigua Roma. Trabajó primero como ingeniero militar para Julio César y luego como ingeniero civil para el emperador Augusto. Su mayor aporte fue escribir los 10 libros de arquitectura, considerado el primer gran tratado de arquitectura de la historia. Su objetivo era dejar registradas las mejores técnicas de construcción para que perduraran en el tiempo. Vitruvio decía que toda arquitectura perfecta debía cumplir 3 principios fundamentales: firmitas, que significa solidez o resistencia; utilitas, que significa utilidad o funcionalidad; y venustas, que significa belleza y armonía. Según él, si una obra no cumplía con estos 3 elementos, no podía considerarse una buena arquitectura. Firmitas representa la resistencia física de una construcción. Los romanos usaban materiales duraderos como ladrillo, cocido, hormigón, mármol y maderas específicas según su función. También aplicaban conocimientos de física, geometría y cimentación para asegurar estabilidad. Incluso estudiaban el terreno antes de construir, porque el suelo influía directamente en la seguridad de la obra. Utilita significa que un edificio debe cumplir bien su función. No importa si es bonito si no sirve correctamente para su propósito. Aquí entran aspectos como la distribución de espacios, la orientación del edificio y la salud pública. Por ejemplo, Vitruvio recomendaba orientar los baños hacia el poniente y las bibliotecas hacia el este. También evitaban terrenos pantanosos para prevenir enfermedades. Venustas representa la belleza, pero no como simple adorno. Para los romanos, la belleza surgía del orden, la proporción y la matemática. Se basaba en la simetría entre las partes, la modulación de espacios y el equilibrio visual. Un edificio bello reflejaba inteligencia, ciencia y armonía. Vitruvio utilizó el cuerpo humano como modelo de proporción perfecta. Decía que la altura del hombre era igual a la longitud de sus brazos extendidos. El ombligo era el centro geométrico del cuerpo. El cuadrado representaba la tierra y el círculo lo divino. Siglos después, Leonardo da Vinci ilustró estas ideas en el famoso dibujo llamado El hombre de Vitruvio. Una fachada debía cumplir con la tríada de Vitruvio: firmitas, materiales resistentes y duraderos; utilitas, puertas amplias, ventilación y entrada de luz; venustas, simetría, proporciones correctas y armonía visual. Así se lograba una construcción funcional, fuerte y hermosa. El arco fue una gran innovación heredada de los etruscos. Permitía soportar grandes pesos y abrir espacios más amplios. De ahí surgieron las bóvedas. La bóveda de cañón es la prolongación del arco. La bóveda de aristas nace de la intersección de 2 bóvedas y permitía cubrir espacios cuadrados más grandes. La columna toscana proviene de los etruscos y es una versión más simple del orden dórico, griego. Tiene fuste liso, sin decoración excesiva. Su capitel es sencillo y su base aporta estabilidad. Representa fuerza, sencillez y funcionalidad. La columna compuesta fue una creación romana. Combina las volutas del orden jónico con las hojas de acanto del orden corintio.
Esto le daba una apariencia más elegante, alta y ornamentada. Era símbolo de riqueza y majestuosidad. Aquí vemos un ejemplo moderno donde aún se observan influencias clásicas. El Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala presenta monumentalidad, simetría y uso de columnas que recuerdan la tradición romana. Esto demuestra cómo esos principios siguen presentes hoy. El Panteón fue dedicado a todos los dioses. Es una de las obras más importantes de la arquitectura romana. Fue construido entre los años 118 y 125 después de Cristo bajo el emperador Adriano. Representa la unión perfecta entre ingeniería, función y belleza. La gran cúpula del Panteón tiene un óculo central que deja entrar luz natural. También reduce peso estructural. Los casetones decorativos ayudan a aligerar la cúpula sin perder resistencia. Además, la altura y el diámetro son iguales, formando una esfera perfecta. El Panteón es considerado la máxima expresión de la ingeniería romana. Aquí, la geometría no solo sirve para calcular, sino que define completamente la arquitectura. Es el mejor ejemplo de la aplicación real de la tríada de Vitruvio. Los acueductos fueron fundamentales para llevar agua desde montañas hasta las ciudades. Usaban desniveles exactos y el arco de medio punto para sostener la estructura. Esto permitía ahorrar materiales y aprovechar la gravedad de forma perfecta. Fue una obra clave para la salud pública romana. Aquí vemos un ejemplo en Guatemala, el acueducto de Pinula. Aunque pertenece a otra época, conserva el uso del arco como elemento estructural principal. Demuestra cómo la ingeniería romana dejó influencia duradera. El cristianismo nació del judaísmo y fue perseguido durante 3 siglos. Su arte se divide en 2 etapas. Arte cristiano primitivo, antes del año 313, y arte paleocristiano, después del Edicto de Milán, cuando el cristianismo fue legalizado. En la primera etapa, el arte era clandestino, sencillo y simbólico. Se realizaba en catacumbas y casas privadas. En la segunda etapa, se volvió monumental y público. Se construyeron basílicas y aparecieron mosaicos dorados y la imagen de Cristo como Rey. El cristianismo se expandió especialmente entre los sectores más pobres y oprimidos del imperio. Fue perseguido porque rechazaba adorar al emperador y defendía mayor libertad para los esclavos. Esto generó conflicto con las autoridades romanas. Durante esta etapa no existían templos cristianos públicos. Las reuniones se hacían en secreto. Además, se evitaba el uso de imágenes por miedo a la idolatría. Por eso se usaban símbolos como el pez o el buen pastor para identificarse. Después del Edicto de Milán, el cristianismo se volvió legal. Entonces surgieron grandes basílicas abiertas al público. Se usaron mosaicos brillantes y se representó a Cristo como una figura poderosa e imperial. Durante la persecución cristiana, los creyentes usaban símbolos secretos para reconocerse entre ellos sin ser descubiertos. A esto se le llamó el lenguaje cifrado de la salvación. El crismón o símbolo XP representa a Cristo, usando las primeras letras griegas de su nombre, y también simboliza el principio y el fin del universo. El ancla era un símbolo encubierto de la cruz y representaba la firmeza de la fe en medio de las dificultades. El cordero simbolizaba a Cristo como el sacrificio que salva a la humanidad, y el pez, conocido como Ictis, era uno de los símbolos más importantes, porque representaba a Jesús como Hijo de Dios y Salvador. Estos símbolos permitían expresar la fe de forma discreta y segura. Las catacumbas eran cementerios subterráneos en las afueras de Roma. Los cristianos preferían enterrar completos a sus muertos porque creían en la resurrección física. También muestran la fuerte relación inicial entre cristianismo y judaísmo. Aquí vemos las catacumbas de San Francisco en Guatemala. Aunque distintas en contexto, muestran cómo el espacio subterráneo también fue importante en prácticas religiosas y funerarias. Aquí aparece la imagen del buen pastor. Representa a Cristo como quien rescata a sus fieles. También aparecen peces con panes, símbolo temprano de la Eucaristía.
Todo esto servía como lenguaje visual secreto entre cristianos perseguidos. La basílica no era solo un edificio, su diseño guiaba física y espiritualmente a los creyentes. Cada espacio tenía una función religiosa y simbólica. El atrio era el patio de entrada, abierto a todos. Funcionaba como transición en la ciudad y el espacio sagrado. El nártex era el vestíbulo donde permanecían los catecúmenos y penitentes, que aún no podían participar totalmente del culto. Las naves longitudinales dirigían visualmente a los fieles hacia el altar. La nave central era más alta y amplia. El transepto cruzaba la planta y formaba la cruz latina, integrando la teología en la arquitectura. El ábside era la parte más sagrada. Era un espacio semicircular reservado al clero. Allí se colocaba el altar y los mosaicos más importantes. Representaba visualmente la presencia de lo divino. Aquí Cristo aparece como cosmocrator, es decir, dueño del universo. Ya no se representa humilde, sino como rey celestial. Los apóstoles aparecen vestidos como senadores romanos. Esto muestra cómo el cristianismo adopta símbolos del poder imperial. El mosaico reemplazó al fresco sencillo de las catacumbas. Las pequeñas piezas llamadas teselas reflejaban la luz de manera especial. Con la luz de velas producían un efecto brillante y celestial. Esto ayudaba a transmitir una sensación de divinidad. Estos sarcófagos eran usados por familias ricas y mártires importantes. Los escultores aprovecharon la técnica romana clásica para representar escenas bíblicas. Mostraban historias como Jonás, Daniel o el buen pastor como símbolos de salvación. Esta escena bíblica representa fe y protección divina. En Daniel 3, Sadrac, Mesac y Abed-nego se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor porque solo adoraban a Dios. Por eso fueron lanzados a un horno de fuego, pero Dios los protegió y salieron sin ningún daño. Así, esta historia se convirtió en un símbolo de esperanza, salvación y valentía para los cristianos perseguidos. Aquí vemos una reinterpretación en mosaico de la misma historia bíblica de los 3 jóvenes en el horno de fuego. Esta representación mantiene el significado de fe, valentía y protección divina, demostrando cómo los temas religiosos antiguos siguen inspirando el arte y las representaciones actuales. La Basílica de Esquipulas en Guatemala muestra cómo la arquitectura cristiana monumental sigue presente. Es un lugar de gran importancia religiosa y cultural. Además, conserva varias partes características de la Basílica romana, como la nave central amplia, las naves laterales, el acceso principal que funciona como atrio de entrada y el altar mayor ubicado en la parte más sagrada, similar al ábside. Por eso representa la continuidad histórica entre la basílica paleocristiana y los templos actuales.